¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Nos toca recorrer el sacramento de la confirmación, el último de los sacramentos de iniciación cristiana. En realidad, así en el orden cronológico, porque en el orden como de importancia ya hemos visto que el culmen de los sacramentos de iniciación en realidad es la Eucaristía, porque es el culmen del resto de los sacramentos, ¿no? Como que todo está apuntado hacia el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Donde realmente Cristo resucitado se hace presente bajo las especies de pan y vino, como lo vimos, ¿no? El cuerpo y la sangre del Señor se hacen presente el mismo Cristo que salió del sepulcro resucitado y se le presentó a las mujeres. Lo que nos toca ver hoy es el sacramento de la confirmación. El último, como dijimos, cronológicamente, que suele pasar, al menos en el rito de Occidente, en el rito latino, en la vida cristiana. Uno recibe el sacramento de la confirmación, en la gran mayoría de los casos. Si no, a veces en algunas celebraciones suele suceder que primero se recibe el bautismo, ¿no? Antes, luego en esa celebración de la Eucaristía se recibe la confirmación en el rito y después al mismo tiempo se accede a la Eucaristía. El orden, no hay nada establecido primordialmente, porque básicamente lo que importa es el misterio. A lo largo de la historia de la Iglesia, el sacramento se ha ido diferenciando. De hecho, al principio se daban de alguna manera los tres sacramentos juntos: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, ¿no? Esto es todo un desarrollo a lo largo de la historia de cómo se fueron separando, cuál se da primero, cuál segundo. Lo que está claro es que el bautismo es el primero porque básicamente es el inicio de la vida cristiana, es la purificación del pecado original, y la Eucaristía es el culmen porque es el mismo Cristo resucitado que se le presentó, como vuelvo a insistir, a las mujeres aquel domingo de Pascua. Primer domingo de Pascua, ¿no? Así que bueno, la confirmación, veremos de qué se trata este sacramento de iniciación cristiana. Vamos a las notas de clase, como para poder decir algunas cuestiones. Déjenme que aparezca acá. Perfecto. Vamos a marcar la cuestión esta. Bueno, hace 3 clases comenzamos a estudiar los sacramentos, como decíamos. Hemos dicho que estos deben ser entendidos. Recuerden siempre esta definición muy sencilla: signos visibles de la gracia invisible, y como todo signo, en principio los sacramentos significan otra realidad. Son signos materiales visibles que hacen referencia a la gracia invisible de Dios. Pero a diferencia de todo signo, como el fuego, el agua, que pueden significar otras cosas en el sentido humano, los sacramentos son una especie de signo especial, venimos diciendo, que no solo significan algo más, una realidad más, sino que también realizan aquello que están significando como signos. También realizan lo que significan. El agua del bautismo no solo significa vida nueva, sino que realiza la vida nueva purificándonos del pecado original. De forma general e introductoria, podemos decir que los sacramentos significan, por un lado, como todo signo, pero a su vez también actualizan, realizan, traen al presente los efectos de lo que se está significando, ¿no? ¿Y cuáles son esos efectos? En el fondo, los del misterio pascual. Entonces, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible, que en otras palabras, la gracia invisible no es otra cosa que los efectos del misterio pascual. La vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo nos traen unos efectos a nuestra vida, que es la posibilidad nuevamente de entrar en comunión con Dios y caminar el proceso de nuestra vida junto a Él. Dijimos que los sacramentos pueden ser divididos en 3 grandes apartados, podríamos llamarlo así. Vamos a descliquear este. Tenemos entonces los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio o vocación. Dentro de los sacramentos de iniciación, para ubicarnos, ya vimos el bautismo, ya vimos la Eucaristía y nos toca hoy ver el sacramento de la confirmación. Las clases siguientes trabajaremos los sacramentos de curación o sanación, que es la unción de los enfermos, y el sacramento de la reconciliación o la confesión, como se le suele decir,
Y en las otras clases sucesivas, los de servicio o vocación, que es el orden sagrado y el matrimonio, ¿no? Hemos visto que los sacramentos no se encuentran alejados de la vida como ritos desligados donde uno va al templo, celebra un rito y vuelve a su casa para seguir con su vida normal como si nada hubiera pasado. Como cuando uno va a un cumpleaños, celebra el cumpleaños y vuelve a su casa como si nada hubiera pasado. Los sacramentos están íntimamente relacionados con la vida y ya hemos visto una suerte de comparación entre los procesos de desarrollo de una persona a nivel biológico, psicológico y demás con el desarrollo espiritual o el desarrollo de la vida de la gracia, ¿no? Digo, el bautismo implicaba el nacimiento de una nueva vida, la unción de los enfermos nos habla de esas etapas donde estamos enfermos o en peligro de muerte, o en el paso justamente de esta vida temporal a la vida eterna. La reconciliación nos habla de las idas y venidas en las relaciones que tenemos con los demás y cuando la necesidad de pedir perdón, de hacerse cargo, de responsable de los propios actos. El orden sagrado y el matrimonio tienen que ver con, el matrimonio queda más claro, pero en el fondo con el servicio y la forma vital de darse a los demás. La misión, una de las misiones principales que hay en la vida. El orden sagrado lo hará predicando la palabra, lo hará celebrando los sacramentos, ejerciendo la caridad pastoral, manteniendo esa unidad dentro de forma servicial dentro de la comunidad que le toca regir al ministro, al clérigo, y el matrimonio obviamente lo hará la procreación, educando a sus hijos en los valores de la fe, creciendo como familia, siendo como la primera iglesia doméstica en palabras de Juan Pablo II, ¿no? Los sacramentos de iniciación, la Eucaristía, vimos la clase pasada, nos habla de relación con Dios y relación con los demás. Por lo tanto, si se toma generalmente a los 8, 9, 10 años, 11 años, aunque eso es en nuestro tiempo, digo, en otros tiempos la Eucaristía se tomaba en la época de la adultez, cuando se hacía el catecumenado de adultos, incluso se puede seguir haciendo hoy. En el fondo, la Eucaristía nos habla de la dimensión social del ser humano, ¿no? Que el ser humano se realice en sociedad, se realice junto con los otros y con el otro con O mayúscula, ¿no? Con el otro trascendente, con Dios. La confirmación nos va a hablar de ese lanzamiento con fuerza a la misión. Si bien desde el bautismo, ya al pertenecer a la Iglesia de Cristo, de alguna manera estamos inherentes o tenemos inherentes la misión de la Iglesia, que es llevar a cabo las palabras y las obras de Jesús, que todos favorecer el proceso de la salvación de todos, ¿no? Siguiendo esa voluntad de Dios de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esa verdad que implica relación con Dios, no es otra cosa que eso. La confirmación de alguna manera confirma esa misión y lanza con fuerzas nuevas, con las fuerzas del Espíritu, renovadas a la misión. Gracias, carismas, para poder trabajar para el resto no solo de la Iglesia, sino de la humanidad entera, a favor de que dejemos lugar para que se lleve a cabo el reino de Dios, ese proyecto que Dios tiene para el universo entero. Algunas cuestiones más. Los sacramentos de iniciación cristiana. Ya lo dijimos en la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir como para hacer una suerte de presentación del sacramento de la confirmación e irlo entendiendo dentro del marco teológico que corresponde, ¿no? Mediante estos sacramentos se construyen los fundamentos de la fe cristiana. Si con el bautismo, vuelvo a insistir, nos permite nuevamente entrar en comunión con Dios, cosa que impedía el pecado original, nos abre las puertas nuevamente al campo de la gracia, del Espíritu actuando, asistiéndonos en nuestras debilidades y necesidades. La Eucaristía nos relaciona con este Cristo resucitado que junto con Él, por medio del Espíritu, accedemos al Padre nuevamente, ¿no? Entramos en comunión con este Dios, con la plenitud, ¿no? de la revelación, con este Cristo resucitado.
y a su vez también la confirmación, ¿qué va a hacer? Nos va a lanzar a la misión. De alguna forma uno podría interpretar lo siguiente: nacidos a una nueva vida, encontrados y en comunión con Dios en la Eucaristía, somos lanzados a una misión fortalecidos por el Espíritu para anunciar a todos el Evangelio, ¿no? De alguna manera, nacimiento, comunión, reunión con Dios y misión están intrínsecamente conectados y se retroalimentan en sus sentidos. Nacemos a una nueva vida, eso significa encontrarnos con Dios, ese encuentro con Dios nos lanza la misión cumpliéndola en el fondo nos ayuda a encontrarnos con Dios, damos cumplimiento al nacimiento, el porqué fundamental del nacimiento de la nueva vida, y así sucesivamente se van retroalimentando en circularidad hermenéutica los conceptos, ¿no? Al igual que la gran mayoría de las religiones, por no decir todas, incluso muchísimos grupos sociales, incluso por no decir todos, el cristianismo posee rituales. Es decir, esto no solo expresa que son ritos que denotan pertenencia a un cuerpo social, una vez celebrados, uno pasa una serie de ritos y pasa a formar parte de una determinada comunidad, sino que también actualizan las acciones fundamentales de la gracia, ¿no? Es como que nos dan el equipamiento básico para ser cristiano bien puesto en el mundo, ¿no? Que permite al iniciado alcanzar la posibilidad de encontrarse y profundizar la relación, comunión con Dios y con la comunidad, con la humanidad entera. Somos lanzados a la misión de asistir como servidores a la humanidad según los criterios del reino. De alguna manera introductoria podríamos decir que el bautismo da al ser humano la posibilidad de la comunión con Dios, que la Eucaristía actualiza, hace presente esa comunión con el Dios trascendente resucitado, y la confirmación envía al bautizado a la misión con fuerza divina, asistidos por la gracia del Espíritu. La imagen bíblica que está por detrás con respecto a la confirmación, que nos puede venir bien para poder entenderlo y que se utiliza generalmente en este sentido, son los gestos, o cuando Jesús resucitado impone las manos y sopla sobre sus discípulos reunidos al final del Evangelio de Juan, o en Hechos de los Apóstoles con Pentecostés, que celebramos hace poquito dentro de la liturgia de la Iglesia. Esa fuerza renovada del Espíritu que nos hace hablar en algún punto a todos una misma lengua, hablando la lengua de Dios, la lengua del Evangelio, la lengua del servicio de la humanidad según los criterios del reino. La clase pasada estudiamos la Eucaristía, hoy nos toca trabajar con la confirmación, ¿no? Nos impulsa a vivir una vida al servicio de la humanidad, profundizando la consagración que ya hicimos en el bautismo. Vamos a parar el video acá para después sí trabajar con más detalle el tema de la confirmación, como para generar una suerte de marco introductorio en un primer video. Y sí, en el próximo vamos a entrar de lleno a responder las preguntas que estamos respondiendo siempre con respecto a los sacramentos. De esta forma, cuando terminemos de ver los 7 sacramentos, yo les voy recomendando que lo vayan haciendo clase a clase, intento respetar las mismas preguntas que vimos con el sacramento del bautismo en forma inicial, luego con el sacramento de la Eucaristía y ahora lo vamos a hacer con la confirmación. Acá hice un cambio de orden de pregunta, pero las preguntas siguen siendo las mismas. Hice ese cambio por una cuestión lógica para que se entienda mejor. Algunas cuestiones que cuando lo expliquemos lo voy a hacer referencia puntual. Pero básicamente nos va a quedar después al final de todas las clases de los sacramentos un cuadro con estas preguntas que pueden ser a nivel vertical o horizontal y los sacramentos en la otra, ¿no? En la otra columna. Entonces en un cuadro de doble entrada nos van a quedar las preguntas básicas. ¿Qué es el sacramento? ¿Con qué nombre se dice? ¿Cuáles son los signos y las palabras que en realidad se suelen utilizar en las celebraciones de esos sacramentos? ¿Quiénes lo pueden presidir la celebración? ¿Quiénes lo reciben? Si se recibe más de una vez o no.
que hay un carácter, que imprime carácter el sacramento y demás cuestiones que vamos a ir viendo clase a clase con respecto a cada uno de los sacramentos. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando de la confirmación.